Hola, hola, mis amantes del drama turco y las historias de amor que te roban el aliento. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir lo último y lo mejor de las series y películas turcas. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. Hoy vamos a sumergirnos en una idea que me ronda la cabeza desde hace tiempo, y que sé que a muchos de vosotros os va a encantar. Vamos a imaginar, a soñar y a fantasear con una película protagonizada por dos de las figuras más queridas y admiradas del panorama turco actual, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, habéis oído bien. Hande y Kerem juntos de nuevo en una película. Pero no una película cualquiera, no. Vamos a crear una historia que nos inspire, que nos haga reflexionar sobre el amor, el destino y las decisiones que tomamos en la vida. Una historia que nos recuerde que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Y para hacerlo vamos a basarnos en la idea de amor y destino, pero dándole una vuelta de tuerca, explorando nuevos caminos y situaciones que pondrán a prueba a nuestros protagonistas. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y por supuesto, mucho romance. Antes de que empecemos a desatar nuestra creatividad y a construir esta maravillosa película en nuestra imaginación, quiero pediros un pequeño favor. Si aún no os habéis suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y para formar parte de esta comunidad de apasionados por las series y películas turcas. Os prometo que no os arrepentiréis. Ahora sí, vamos a por ello. Imaginemos el título, Las alas del destino. Suena épico, ¿verdad? Y la historia, aún más. La película comienza con Elif, interpretada por Hande Erçel, una joven y talentosa diseñadora de moda que vive en Estambul. Elif es una mujer independiente, soñadora y con una pasión inmensa por su trabajo. Su vida parece perfecta hasta que un día recibe una noticia que lo cambia todo. Su madre, a quien adora, sufre una grave enfermedad y necesita un tratamiento costoso que Elif no puede permitirse. Desesperada, Elif busca alternativas y se encuentra con una propuesta inesperada de un hombre adinerado y poderoso, Emir, interpretado por un actor de renombre. Dejemos a Kerem para más adelante, la intriga es importante. Emir está dispuesto a pagar el tratamiento de su madre a cambio de que Elif se case con él y le dé un heredero. Es un trato cruel, pero Elif se siente atrapada y por amor a su madre, acepta el sacrificio. Aquí es donde entra en escena Kerem Bürsin, interpretando a Demir, un fotógrafo de viajes que regresa a Estambul después de años recorriendo el mundo. Demir es un hombre libre, aventurero y con una visión del mundo muy diferente a la de Elif. Sus caminos se cruzan de forma casual, en una galería de arte donde Elif expone sus diseños y Demir presenta su última colección de fotografías. Desde el primer instante, la conexión entre Elif y Demir es innegable. Se sienten atraídos el uno por el otro a pesar de que sus vidas son completamente diferentes. Elif se siente culpable por la atracción que siente hacia Demir, ya que está comprometida con Emir y sabe que su matrimonio es la única esperanza para su madre. Demir, por su parte, queda fascinado por la belleza, la inteligencia y la fuerza de Elif, y decide acercarse a ella, sin saber la verdad sobre su compromiso. A medida que Elif y Demir pasan más tiempo juntos, su amor se hace más fuerte. Se enamoran de verdad, a pesar de las circunstancias que los separan. Elif se debate entre su deber hacia su madre y su deseo de estar con Demir. Sabe que su matrimonio con Emir es una farsa, pero también sabe que romper el trato significaría condenar a su madre. La trama se complica aún más cuando Elif descubre que Emir no es quien dice ser. Detrás de su fachada de hombre rico y poderoso se esconde un oscuro secreto que podría poner en peligro su vida y la de sus seres queridos. Elif se da cuenta de que ha cometido un grave error al confiar en Emir y que debe encontrar una manera de escapar de su control. Demir, al descubrir la verdad sobre el compromiso de Elif y los oscuros secretos de Emir, decide ayudarla. Juntos planean una estrategia para desenmascarar a Emir y liberarse de su opresión. Pero su plan no es fácil y se enfrentan a numerosos obstáculos y peligros. Emir está dispuesto a todo para mantener su poder y no dudará en utilizar la violencia y la manipulación para lograr sus objetivos. La película alcanza su clímax en una emocionante confrontación entre Elif, Demir y Emir. Elif se enfrenta a Emir, revelando sus crímenes y exponiéndolo ante la sociedad. Demir la apoya incondicionalmente, protegiéndola de los ataques de Emir. La confrontación es intensa y llena de suspense, con giros inesperados y momentos de gran tensión emocional. En el final, Elif logra desenmascarar a Emir y liberarse de su control. Su madre recibe el tratamiento que necesita y se recupera por completo. Elif y Demir, después de superar todos los obstáculos, finalmente pueden estar juntos y vivir su amor libremente. Pero esta no es una historia de amor simple. Exploramos la complejidad de las decisiones, la presión familiar, el sacrificio personal y la búsqueda de la felicidad.
Imaginen las escenas llenas de miradas intensas, los diálogos profundos que exploran la filosofía del destino contra el libre albedrío, y los paisajes impresionantes de Estambul que sirven como telón de fondo perfecto para esta historia. Podemos introducir un elemento místico, tal vez un amuleto familiar que pasa de generación en generación y que tiene el poder de influir en el destino de quien lo posee. O quizás un viejo libro de profecías que revela secretos sobre el pasado de Elif y Demir y su conexión predestinada. Imaginemos la banda sonora, una mezcla de melodías tradicionales turcas y ritmos modernos que acompañan a la perfección las emociones de la película. Canciones que te tocan el alma y te hacen sentir cada lágrima, cada sonrisa, cada latido del corazón de los personajes. Pensemos en la fotografía, con colores cálidos y vibrantes que resaltan la belleza de Estambul y la intensidad de las emociones de los personajes. Escenas nocturnas iluminadas por las luces de la ciudad, que crean un ambiente mágico y romántico. Primeros planos que capturan la expresión de los ojos de Hande y Kerem, transmitiendo todo lo que sienten sin necesidad de palabras. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del vestuario. Hande Erçel luciendo diseños espectaculares, que reflejan su personalidad creativa y su evolución a lo largo de la historia. Kerem Bürsin con un estilo más relajado y aventurero, pero siempre elegante y atractivo. Podemos añadir subtramas interesantes, como la historia de la mejor amiga de Elif, que también lucha por alcanzar sus sueños y encontrar el amor verdadero. O la historia del hermano de Demir, que tiene una enfermedad terminal y necesita el apoyo de su familia. Imaginemos escenas llenas de simbolismo, como la imagen de un ave fénix que renace de sus cenizas, representando la capacidad de Elif para superar la adversidad y encontrar la felicidad. O la imagen de un puente que conecta dos orillas diferentes, simbolizando la unión entre Elif y Demir, a pesar de sus diferencias. La película podría explorar temas como la importancia de la familia, la amistad, la lealtad y la honestidad. Nos podría enseñar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que el destino no está escrito en piedra, sino que podemos moldearlo con nuestras decisiones y acciones. Podemos incluir escenas de acción, como persecuciones en coche por las calles de Estambul o peleas cuerpo a cuerpo entre Demir y los secuaces de Emir. Pero también podemos incluir escenas más íntimas y emotivas, como conversaciones a la luz de la luna, besos robados bajo la lluvia o abrazos reconfortantes en momentos de tristeza. Lo importante es crear una película que te haga reír, llorar, emocionarte y reflexionar. Una película que te deje pensando en el amor, el destino y las decisiones que tomamos en la vida. Una película que te inspire a luchar por tus sueños y a creer en la posibilidad de un futuro mejor. Las alas del destino sería una película que te dejaría con una sensación de esperanza y optimismo. Una película que te recordaría que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Una película que te haría creer en el poder del amor y en la fuerza del destino. Una película que sin duda catapultaría aún más la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin, consolidándolos como dos de los actores más talentosos y queridos de Turquía. Una película que se convertiría en un clásico del cine turco y que sería recordada por generaciones. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje imaginario. Qué divertido ha sido construir esta película juntos. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de esta aventura creativa. Hemos explorado una posible trama, hemos imaginado las escenas, los personajes, la música y la fotografía. Hemos soñado con una película que nos inspire, que nos emocione y que nos haga reflexionar sobre el amor, el destino y las decisiones que tomamos en la vida. En resumen, imaginamos una película que explora el poder del amor en medio de la adversidad, la fuerza del destino entrelazado y la capacidad de elegir nuestro propio camino. Una historia donde Hande y Kerem brillarían con luz propia, regalándonos momentos inolvidables. Quiero daros las gracias de corazón por haber estado aquí conmigo hoy. Vuestro apoyo y vuestra pasión por las series y películas turcas me inspiran a seguir creando contenido para vosotros. Sois los mejores. Me encantaría saber vuestra opinión sobre esta idea de película. ¿Os gustaría ver a Hande y Kerem juntos en un proyecto así? ¿Qué elementos añadiríais o cambiaríais de la historia? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas conmigo. Estoy deseando leer vuestras opiniones. Antes de despedirme, quiero pediros un último favor. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos y familiares que también aman las series y películas turcas. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Os prometo que habrá muchas más sorpresas y novedades. Muchas gracias por todo vuestro apoyo y cariño. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen. La historia no termina aquí. Ni mucho menos. Tenemos mucho más que explorar en las alas del destino.
Preparemos las palomitas, porque la trama se intensifica y los personajes se revelan en toda su complejidad. Retrocedamos un poco en la historia de Elif. Antes de la enfermedad de su madre, Elif era una joven diseñadora con un futuro brillante. Recién graduada de una prestigiosa escuela de diseño en Estambul, ya había ganado varios premios por su creatividad y originalidad. Su taller, un pequeño espacio lleno de sueños y bocetos, era su refugio, el lugar donde daba vida a sus ideas. Sus diseños eran una mezcla de tradición y modernidad, inspirados en la rica cultura turca pero con un toque contemporáneo que los hacía únicos. Su sueño era abrir su propia boutique y mostrar al mundo su talento. Pero la enfermedad de su madre, una mujer que siempre la había apoyado y animado, lo cambió todo. El costo del tratamiento era prohibitivo, y Elif se vio obligada a dejar de lado sus sueños para encontrar una solución desesperada. La propuesta de Emir, aunque repugnante, parecía la única salida. Emir, por su parte, no era simplemente un hombre rico y poderoso. Era un hombre obsesionado con el control, acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Detrás de su fachada de filántropo, se escondía un oscuro pasado y una ambición desmedida. Su negocio, una empresa de construcción con proyectos en todo el país, era solo la punta del iceberg de una red de corrupción y chantaje. La idea de tener un heredero era solo una excusa para consolidar su poder y asegurarse de que su legado continuara. La elección de Elif como esposa no fue casualidad. Emir la había observado durante meses, admirando su belleza, su talento y su fuerza. La veía como un trofeo, una mujer que representaba todo lo que él deseaba poseer. Además, conocía su situación desesperada y sabía que podía manipularla fácilmente. Ahora adentrémonos en el mundo de Demir. Después de años viajando por el mundo, capturando imágenes de paisajes exóticos y culturas diversas, Demir regresa a Estambul en busca de sus raíces. La muerte de su padre lo había afectado profundamente y sentía la necesidad de reconectar con su familia y su tierra. Demir no era un fotógrafo cualquiera. Sus fotos contaban historias, transmitían emociones y revelaban la belleza oculta en lo cotidiano. Su trabajo era reconocido internacionalmente y sus exposiciones eran aclamadas por la crítica. Pero a pesar de su éxito, Demir se sentía vacío. Ansiaba encontrar un amor verdadero, una compañera con quien compartir su vida y sus pasiones. Su encuentro con Elif en la galería de arte fue un flechazo instantáneo. Quedó cautivado por su belleza, pero también por su aura de tristeza y misterio. Sintió la necesidad de conocerla, de descubrir que se escondía detrás de esa mirada melancólica. La galería de arte donde se conocieron Elif y Demir era un lugar emblemático de Estambul, un espacio donde se reunían artistas, diseñadores y amantes del arte. Era un lugar lleno de energía creativa y de conversaciones apasionadas. El dueño de la galería, un viejo amigo de Demir, había organizado la exposición de ambos artistas, intuyendo que algo especial podría surgir entre ellos. A medida que Elif y Demir se conocen, descubren que tienen mucho en común. Ambos son apasionados por el arte, aman la naturaleza y comparten una visión del mundo basada en la libertad, la justicia y la igualdad. Se sienten atraídos por la autenticidad del otro, por la honestidad de sus palabras y la sinceridad de sus sentimientos. Pero su amor se enfrenta a obstáculos insuperables. El compromiso de Elif con Emir es una barrera que parece imposible de superar. El miedo de Elif a poner en peligro la vida de su madre la paraliza, impidiéndole tomar una decisión. Demir, por su parte, se siente frustrado por no poder ayudarla, por no poder liberarla de las garras de Emir. Para añadir más drama a la historia, podemos introducir un personaje secundario que complique aún más las cosas. ¿Qué tal una antigua novia de Demir que regresa a Estambul dispuesta a recuperarlo? ¿O un socio de Emir que está enamorado de Elif y que está dispuesto a traicionarlo para conquistarla? Imaginemos una escena clave en la que Elif y Demir se encuentran en un lugar secreto, lejos de las miradas indiscretas de Emir. Un antiguo café en el barrio de Balad, con sus coloridas casas y sus calles empedradas. Allí, a la luz de las velas, se confiesan su amor y se prometen luchar por estar juntos. Pero Emir, que sospecha de la relación entre Elif y Demir, los espía y descubre su encuentro secreto. Furioso, jura vengarse y hacerles pagar por su traición. A partir de ese momento, la vida de Elif y Demir se convierte en una pesadilla. Emir utiliza su poder y su influencia para acosar a Elif, amenazándola con dañar a su madre si no cumple con su parte del trato. También intenta sabotear la carrera de Demir, difamándolo ante sus clientes y cancelando sus exposiciones. Elif y Demir se ven obligados a vivir escondidos, a cambiar constantemente de domicilio y a evitar el contacto con sus amigos y familiares. Pero a pesar de las dificultades, su amor se fortalece. Se apoyan mutuamente, se dan fuerza y se prometen no rendirse. En medio de la tormenta, Elif descubre un secreto que podría cambiarlo todo.
Un viejo diario de su madre revela que Emir está involucrado en actividades ilegales, como el tráfico de armas y el lavado de dinero. Si Elif pudiera conseguir pruebas de estos crímenes, podría desenmascarar a Emir y liberarse de su control. Con la ayuda de Demir y de un periodista amigo, Elif se embarca en una peligrosa investigación para recopilar pruebas contra Emir. Se infiltran en su empresa, acceden a sus archivos secretos y entrevistan a personas que han sido víctimas de sus crímenes. Pero Emir no se queda de brazos cruzados. Contrata a un grupo de matones para que persigan a Elif y Demir y los silencien para siempre. La película se convierte en un thriller de acción, con persecuciones en coche, peleas cuerpo a cuerpo y momentos de gran tensión. El clímax de la película tiene lugar durante una gala benéfica organizada por Emir. Elif, vestida con un elegante diseño que ella misma ha creado, se enfrenta a Emir ante todos los invitados y revela sus crímenes. Demir la apoya incondicionalmente, protegiéndola de los ataques de Emir. La policía irrumpe en la gala y arresta a Emir y a sus cómplices. Elif y Demir son declarados inocentes y liberados de toda sospecha. La madre de Elif recibe el tratamiento que necesita y se recupera por completo. En el final, Elif y Demir se casan en una ceremonia íntima, rodeados de sus seres queridos. Abren su propia galería de arte, donde exponen los diseños de Elif y las fotografías de Demir.